Buenas tardes a todos. En esta primera parte corresponde la predicación del Evangelio y como asamblea estamos contentos que te hayas podido conectar a esta segunda reunión de jóvenes, sobre todo si recibiste una invitación y no eres creyente. Tal vez la encontraste en redes sociales, tal vez te invitó un amigo y si no has creído en Cristo como tu Salvador, este mensaje es para ti. Así que los invito a leer en Lucas capítulo 23, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 46. Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 46. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a otros dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor y espero que la bendiga en tu corazón y entiendas el mensaje del Evangelio. Entiendas la urgencia y la seriedad de este mensaje, del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo, de su persona, y conozcas al que te quiere salvar. A lo largo de la Biblia podemos aprender de él, pero en esta tarde quiero enfocarme en sus reacciones, en su forma de ser, en sus palabras, que se dan en un ámbito en particular, y me refiero cuando él estaba siendo crucificado, cuando estuvo en la cruz y cuando entregó su vida. Sí, esta media hora quiero usarla para hablar de Cristo, no enfocarnos en nosotros, sino que tú al verlo a él puedas encontrar la salvación que necesitas. Así que para esto vamos a ver tres aspectos que el Señor Jesús muestra en el Calvario. Bien, nuestro primer punto, vamos a ver la compasión de Cristo en el versículo 34. En segundo lugar, veremos el sacrificio de Cristo en los versículos 44 al 45. Y en tercer lugar, veremos la victoria de Cristo en el versículo 46. Bien, sí que son tres puntos: la compasión de Cristo, el sacrificio de Cristo y la victoria de Cristo. Así que vamos con nuestro primer punto, la compasión de Cristo en el versículo 34. En los primeros versículos se nos menciona el contexto de lo que va a ocurrir. Jesús de Nazaret viene cargando su cruz, atravesando la ciudad, mientras su pueblo lo escupe, le grita blasfemias y se ríen de su sufrimiento. Salió por la mañana desde el pretorio, camino al Calvario. Y en el versículo 33 nos muestra de una forma muy simple, carente de detalles, el proceso de crucifixión. Allí, el hijo del carpintero está soportando los primeros dolores de la crucifixión, donde soldados romanos
clavaban sus manos y pies al madero. Debemos pensar que también estaba gravemente cansado, agotado después del látigo romano e incluso soportando las burlas de Caifás, la cobardía de Pilato, el desprecio de Herodes y de los guardias pretorianos durante toda la mañana. Pero aún así, ni el cansancio, el dolor o la vergüenza impidieron que él continuara en oración y en comunión con su Dios. El Hijo del Hombre guardaba silencio ante los hombres, pero jamás lo guardó con su Dios. En esta escena se cumplen muchas profecías, sobre todo lo que se decía de él, que como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. No gastó palabras en defenderse, pero sí las utilizó perseverando en oración, mientras los clavos atravesaban sus nervios, haciendo que su cuerpo sufriera cada vez más con cada golpe del martillo, porque la cruz fue diseñada por los hombres para hacer sufrir y desgarrar el espíritu. Y en esta circunstancia dolorosa, teniendo el contacto estrecho con el ser más poderoso del universo, la oración del versículo 34 nos muestra primero que él se aferra firmemente a su condición de hijo. Y la oración comienza diciendo, Padre. Por algo enseñó a sus discípulos a orar diciendo, Padre nuestro. Aquí hay confianza de parte de Cristo con su Padre, mostrando su relación con Dios. Una relación estrecha y única. Y en este ambiente de comunión, su oración nos muestra lo que hay en lo profundo del corazón de aquel que te quiere salvar, que en la peor de las circunstancias no pide algo para sí mismo. De hecho, en segundo lugar nos dice el versículo 34, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La petición es enteramente para otros. Y aunque hay una alusión a lo que le estaban haciendo en ese momento, es perfectamente aplicable para todos sus enemigos. Y podemos observar que no dice, Padre, yo los perdono, ya que eso se da por sentado a pesar de todo el daño que le estaban haciendo. En su mente está el insulto que están lanzando al Padre por lo que le estaban haciendo al Hijo, y no está pensando en sí mismo, porque la oración, Padre, perdónalos, es completamente desinteresada. En resumen, lo que quiero mostrarte en esta tarde es que el Señor Jesús comenzó su oración pidiendo por otros. ¿No te das cuenta del tremendo corazón que aquí se muestra? Una compasión inimaginable y única, llena de amor y misericordia con sus enemigos. Absolutamente nadie podría ser como Él, que en los mismos dolores de la muerte ofrece una oración en intercesión por otro. Pero hay un detalle que vuelve único este momento. Esta oración no lo hizo fría y calculadoramente en el calor de su cama o sentado en su escritorio. No, recuerda que estamos en el Calvario. Aquí el Salvador no ora por enemigos que le hicieron daño años antes o enemigos pasados, sino que esta oración era por quienes estaban torturándolo allí, en ese momento, por sus peores y más crueles enemigos. Oraba con sus manos y pies desgarrados, con las gotas de sangre cayendo sobre su frente, y a pesar de la imagen cruda y sangrienta de la crucifixión, de su boca sale esta oración llena de compasión, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora que tienes todo este panorama, podemos estar de acuerdo en una cosa, y es que estos hombres que estaban torturándolo no se merecían esta oración. Los sacerdotes que indignamente conspiraron para dar muerte al Salvador no se merecían esta compasión. El pueblo que lo traicionó, gritando, crucifícale, crucifícale, olvidando todo lo que el Señor Jesús hizo por ellos, no se merecían esta compasión. ¿Y tú, que tal vez llevas años ignorando el mensaje de la cruz, haciendo tu vida lejos de Dios, viviendo en pecado, creyendo que con obras vas a salvarte? No te mereces esta compasión.
Nadie en este mundo, incluyéndome, merece la compasión del Hijo de Dios. Al contrario, somos culpables y merecemos que se nos haga justicia, pero Él es distinto. Él vino al mundo para salvarnos, no porque lo mereciéramos, vino porque tuvo compasión. Él tuvo compasión. Él tuvo compasión de ti y su corazón lleno de amor estuvo dispuesto a sufrir en esa cruz para salvarte. Y este versículo nos muestra su preciosa forma de ser. Y hoy tiene compasión. Por eso estás aquí. Y te invito que vayamos a nuestro segundo punto y conozcamos un poco más del que te quiere salvar. Veamos el sacrificio de Cristo en los versículos 44 al 45. Vamos a hacer un salto aquí. Bien, vamos a saltarnos al versículo 44 al 45, el sacrificio de Cristo. En estos momentos de la cruz han pasado horas en las que estuvo crucificado, soportando la burla y la vergüenza de estar desnudo frente a sus enemigos. Los sacerdotes lo miran y lo desprecian. Los soldados repartieron sus ropas sin tener la decencia de esperar que la persona falleciera para repartir sus cosas. El panorama que se ve es terrible, pero algo ocurre. Fíjate bien, son las 12 del día, estamos a mediodía, donde el sol está en su punto más alto, donde las personas están más activas, allí en sus trabajos, en sus hogares o mirando lo que ocurre en el Calvario. Debemos recordar que la ciudad está llena de gente, son días de festividad, y los judíos sí que guardaban estos días. Pero de un momento a otro, nos dice el pasaje, hubo tinieblas sobre la tierra, oscuridad absoluta. Esto no pasa todos los días. Y las personas lo único que pueden hacer es esperar, porque no se ve nada, ni en el Calvario, ni en la ciudad, ni en los montes, ni en los valles, nada. Está todo en completa oscuridad. Y gracias a Dios por esa oscuridad, porque no era correcto que los burladores vieran el cuerpo destrozado de nuestro Señor mientras la ira de Dios caía sobre él por causa de nuestros pecados. No eran dignos de ver cómo nuestro Dios quebrantaba a su Hijo haciéndolo pecado por nosotros. Lo que estaba ocurriendo allí en esa cruz cambiará la historia y la vida de millones de personas, porque en aquella cruz se albergan los pecados y fallas de millones de pecadores, pero sobre todo tus pecados y tus fallas. Allí Cristo está cargando con la vergüenza de tus pecados más profundos, que ni la más negra oscuridad serían capaces de ocultar del Dios omnisciente. Porque si no fuera por Cristo serías pulverizado por la justicia de Dios, porque ante sus ojos tu pecado es asquerosamente aberrante, pero Él, por amor a ti, viéndote completamente indefenso e incapaz de limpiar tus pecados, los toma, los toma con toda la compasión y el amor que tiene y los lleva por ti, recibiendo el castigo que tú te mereces en esa cruz. Tú que me escuchas en esta tarde, Cristo te sustituyó en esa cruz, porque frente a la justicia de Dios eres culpable y mereces el castigo eterno por tus pecados. Pero para que no los sufras, Jesús de Nazaret lo sufre por ti en esas 3 horas de tinieblas. Dios se manifestó en carne de una forma perfecta y habitó este mundo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en ese cuerpo de hombre realiza un sacrificio perfecto, sufriendo lo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Pero luego nos dice el pasaje que ocurre un tremendo milagro que evidencia una realidad espiritual. Gracias a esta hora, a la hora de la cruz, el velo del templo se rasga por la mitad. En otros evangelios nos dan otros detalles, que se rasga de arriba a abajo.
La rasgadura del templo no es un milagro que tengamos que tomarlo a la ligera. Como dato adicional, el velo del templo había sido fabricado de lino torcido. Y esto nos da la idea de una tela sumamente resistente, capaz de resistir la máxima tensión. Ninguna mano humana habría sido capaz de romper este velo y no habría podido ser dividida en dos por cualquier causa accidental. Sin embargo, y es extraño decirlo, que justo en el instante en que nuestro Señor Jesucristo es rasgado por la muerte, el velo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esto marca un antes y un después en la historia humana. Es un hecho real, histórico, que el velo del templo fue rasgado en dos de arriba abajo, como un hecho espiritual, que es todavía mucho más importante para nosotros, y es que allí, en ese momento, es abolida la ordenanza legal que separa. En la ley existía esta ordenanza que solo el sumo sacerdote podía entrar a este sitio. Y no tenía que hacerlo, y tenía que hacerlo solo una vez al año y con sangre ajena. Y si alguien ajeno a este sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, habría tenido que morir frente a la presencia de un Dios santo que no tolera el pecado. De hecho, más adelante, el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, y el pueblo común y corriente llegaba hasta el patio, y más alejado aún podían llegar los gentiles o los no judíos. Así que imagínate, si esta ordenanza siguiera hasta el día de hoy, nadie podría llegar a su presencia sin morir en el acto, pero en la cruz, el que dijo, yo soy la puerta, nos abre la puerta directo al Padre. Nos abre una entrada libre a su presencia, donde podemos llegar sin ninguna restricción, porque Dios en la cruz rasga al Hijo de Dios con su justicia de arriba a abajo, haciendo justicia sobre nuestros pecados. Y este acto precioso de justificación es reflejado en el velo del templo, donde Dios lo rasga de arriba a abajo, haciéndonos ver que la separación que existía entre Dios y los hombres es acercado por su Hijo, Jesucristo, el ser perfecto, con compasión inimaginable, se queda en esa cruz sufriendo por ti, para que puedas acceder a la presencia de Dios sin consumirte en el acto. Pero hay algo que debes hacer antes. Esta obra debes aceptarla. Debes darte cuenta que tu condición de pecado hace imposible que entres a la presencia de Dios. Cristo abrió la entrada, pero debes creer para que sea válido en tu vida. Debes arrepentirte de tus pecados y aceptarlo como tu Salvador, o si no llegará la muerte a tu vida. Y si la obra de la cruz no se aplica a ti, entonces no aceptaste que Cristo pagara tus pecados por ti, y deberás pagarlos tú por toda la eternidad en condenación. ¿Es justo? Sí, es justo porque eres culpable. El pecado es más que solo romper reglas. El pecado es una condición que no puedes limpiar con nada. Está arraigado en lo más profundo de tu alma. Y solo la obra de Cristo puede librarte de ese poder que te controla. Ahora, continuemos en el pasaje. Y al pasar estas 3 horas de tinieblas, se nos dice que Jesús clamó a gran voz. Así que te invito a ver nuestro último punto, que es la victoria de Cristo, en el versículo 46. En esta escena está Jesús de Nazaret, nuevamente. Se ve al protagonista de la historia, que cambió al mundo. La obra de redención fue hecha. Los pecados fueron cargados por Él en esas horas de tinieblas, sufriendo de una forma que nosotros jamás podríamos comprender, aceptando el castigo eterno por nuestros pecados. Luego de este acto de sustitución perfecta, se escucha una voz triunfante en medio de un panorama desolador. Generalmente la cruz agota a cualquier sentenciado. La mayoría muere por asfixia, ya que el peso de su cuerpo y la posición de sus brazos impiden que pueda respirar correctamente. Pero nuestro Señor
como un gran guerrero, alza la voz que miles escuchaban en el desierto cuando predicaba, o cuando estuvo en la barca y predicó a las personas que estaban en la orilla, o cuando gritó en medio de la tempestad y la creación escuchó atentamente a su creador. En este instante, en la cruz, con la vista alejada de todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra, ya que su obra está hecha, sus ojos se dirigen al cielo, al ser que más ama, su Padre que está en los cielos, y comienza su oración diciendo, Padre, nuevamente, y esto es crucial, en toda la obra de la cruz, Él nunca dejó de ser hijo y jamás dejó de ser Dios. En la cruz, la obra de sustitución está hecha. Nuestros pecados tienen solución. La entrada está abierta y en un tono de victoria y regocijo, luego de todo el sufrimiento que padeció en la cruz, con su vista al cielo, sus brazos abiertos, exclama, en tus manos encomiendo mi espíritu. Frase citada del Antiguo Testamento, del Salmo 31, versículo 5. Y vemos cómo la Biblia está saturada de Cristo y cómo Cristo está saturado de Biblia. Está tan saturado de palabra que incluso en su misma muerte no podía dejar de citar la Escritura. Y la cita dejando en las manos del Padre su Espíritu. El Evangelio de Juan nos da una palabra que también es citada al momento de su muerte. Voy a citar Juan capítulo 19, versículo 30. Y dice así, en este Evangelio, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Una palabra que nos da la seguridad que esta obra está completa, que esta obra no hay nada más que agregar. Ya está hecho, ahora y para siempre. El pecado es completamente derrotado. Su poder es incapaz de compararse con el poder del Redentor. El pecado ya no reinará más en la vida de aquel que cree en la obra de la cruz. El pecado ya no será rey y señor de aquellos que son salvos por la gracia de Cristo. Y nos dice el pasaje que entrega su vida. Él tenía todo bajo control. La muerte no pudo con él. El Señor lo derrota y triunfa sobre todos sus enemigos. La obra de la cruz se completa. Por más que Satanás lo tentó para que no fuera a la cruz, Jesús de Nazaret resistió toda la tentación y con determinación cumplió la obra a la que fue enviado. Cumplió la obra que se le asignó desde antes de la fundación del mundo, una obra perfectamente planeada. ¿Para qué? Para dar perdón, para otorgar salvación a todos los que crean y confíen en la obra de la cruz. Pero esta victoria no acaba acá, porque alguien que muere no tiene control de lo que ocurre después que deja este mundo. Y según las Escrituras, Cristo vive, Cristo vive. El que te quiere salvar vive y rompe las cadenas de la muerte resucitando al tercer día. Una tumba no fue su lugar de descanso eterno, sino que asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra, porque su triunfo de la cruz está completo. Y lo increíble es que por siempre llevará las marcas de la obra que te otorga salvación. Sus manos, pies y costados, con las marcas de los clavos, reflejando que salvarte no fue fácil. Y ahora es momento que te decidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir negando la existencia de un Salvador? ¿La existencia que existe salvación? ¿Vas a seguir negando que necesitas ayuda? ¿O que el pecado no existe? ¿Crees que puedes darte el lujo de hacer esperar a Dios? Si esperas, dices que no. O tal vez seas muy osado y digas que no.
pero ya sabes las consecuencias de decir que no. Nadie es salvo automáticamente y la condenación está a un paso. Nadie tiene asegurada su vida. Y si partes sin Cristo, pagarás tus pecados justamente por toda la eternidad. No esperes para tomar esta decisión. Acepta a Cristo como tu Salvador ahora. En estos momentos ya vimos que no es necesario estar cómodo o en silencio para orar. Cristo oró cuando lo estaban crucificando y Dios lo oyó. Acércate a Él y Él te va a escuchar. Y te aseguro que si pides por salvación, Él te lo otorgará. Que el Señor tenga misericordia en esta tarde y espero que tomes la mejor decisión y el Señor te salve.